Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Ya está usted preparado para escuchar la palabra de Dios. Y en esta noche el tema que vamos a ver es fe. Fe para llegar a la salvación. Yo sé que usted me puede decir, bueno, van a hablar otra vez de fe. Ya hemos escuchado muchas predicaciones de fe. Sí, pero hoy lo vamos a enfocar, esa fe hacia la salvación. O sea, es una fe para poder llegar a la salvación. Es una fe que cada uno de nosotros necesitamos para esa salvación. Yo creo que cada uno de nosotros, usted y yo y mucha gente y la familia, esa es nuestra meta, ese es el objetivo, de seguir cada día luchando, de seguir cada día esforzándonos, de seguir cada día leyendo la palabra, escuchando las predicaciones, y necesitamos esa fe para poder llegar a la salvación. Cada uno de nosotros debe tener ese objetivo, llegar a la salvación. Es lo más importante. Cristo Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, porque Él deseaba que nosotros lleguemos a esa salvación. Esa es la meta. Muchos apóstoles, muchos predicadores, tanta gente que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vemos que ese era su objetivo, llegar a la salvación. Y Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a darnos ese mensaje. Él vino a predicarnos de ese reino, el reino que venía a traernos Jesús, y que por medio de su muerte en la resurrección, cuando Él se fue y dejó a los apóstoles, Él mismo lo declaró que iba a preparar un lugar para cada uno de nosotros, para que podamos ser salvos y llegar a ocupar ese lugar que el Señor preparó. Entonces hoy lo vamos a enfocar en ese camino acerca de la fe, una fe que necesitamos para poder llegar a la salvación. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, una noche especial, una noche que estamos esperando para que tú puedas hablarnos a nuestra mente, hablarnos a nuestro corazón, hablarnos y sembrarnos, Señor, para que podamos seguir adelante, para que sigamos buscándote, para que podamos empeñarnos, esforzarnos para seguir adelante. Es difícil, cada día se nos presentan nuevas situaciones y que dificultan ese caminar hacia ti. Ayúdanos, solamente con tu poder, solamente con tu esperanza, con tus promesas, solamente, Señor, con ese poder y esa fe que nos has dado, podemos seguir adelante. Necesitamos tu compañía, necesitamos que tú estés con nosotros, que tú nos alientes para que podamos luchar, para que podamos ser valientes, como dice tu palabra, que nos esforcemos, que seamos valientes para llegar a la meta. Esa meta tiene que ser la salvación, pero para poder llegar a esa salvación necesitamos fe, fe en ti, creer en ti, poner nuestra esperanza en ti, pedir que tú nos des esa fuerza para seguir adelante. A veces es difícil, pero tú estás con nosotros y nos podemos levantar cada mañana cuando amanece rogándote, implorando tu nombre y sabiendo que tú estás con nosotros y que tú nos levantas ante cualquier situación difícil cuando estamos caídos. Lo importante aquí es levantarnos, pero siempre tomados de tu mano. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por el hermano, por el amigo que está escuchándonos en esta noche. Ayúdale, sé con él. Tú conoces cada situación, cada problema, y sabemos que estamos en tus manos, y sabemos que tú vas a contestar de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu voluntad, y nosotros tenemos que tener paciencia para esperar tu mensaje y lo que tú quieres que hagamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta noche, que no sea el hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, para que llegue hasta el fondo de cada uno de nosotros y que nosotros podamos levantarnos y decir: aquí estoy, Señor, y yo quiero seguir adelante, Padre. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fe para llegar a la salvación. Como les decía, muchas veces nosotros enfocamos o canalizamos esa fe para, para quizás pedir, solicitar
alguna necesidad material que tenemos. Pero muchas veces no lo enfocamos hacia la salvación, y la palabra de Dios, de acuerdo a lo que vamos a leer hoy, es una fe para llegar a la salvación. Vamos a leer hoy versículos. Esta plática es como un recordatorio, porque muchos de los versículos que vamos a leer son versículos que usted los ha escuchado y los ha leído muchas veces, pero quizás no le hemos puesto el enfoque hacia la salvación. Le repito, muchas veces lo que hacemos es que esa fe es hacia un bien material, que tengamos el alimento diario, que esa fe para poder suplir nuestras necesidades, o esa fe quizás para que nos sane porque estamos enfermos, esa fe para algún problema que tenemos. Pero, y no estoy diciendo que sea malo, no, no, no. Nuestra fe va enfocada a eso, también para pedir por los problemas diarios y las necesidades diarias de cada día. Pero en esta noche lo vamos a enfocar hacia la salvación, y usted se va a dar cuenta que la mayoría de los versículos que vamos a leer van con ese enfoque, que necesitamos esa fe, pero para llegar a la salvación, y la salvación es muy importante. Entonces, vamos a empezar en esta noche. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué fue lo que el Señor nos enseñó cuando Él estuvo en esta tierra? El Señor desea y nos enseñó a que debemos nacer de nuevo, que debemos vivir, que debemos caminar y pelear batallas. Y cada día nos vamos a enfrentar a diferentes batallas. Pero con esas batallas, con ese caminar, con esa pelea, ¿sí? Nosotros vamos a desarrollar nuestra fe. Una fe enfocada, repito, hacia la salvación. Sí, escuchaste bien. Nuestro Señor Jesucristo desea que nazcas de nuevo, que vivas, que camines, que pelees batallas para que desarrolles tu fe. Y así, con esa fe, con ese desarrollo de fe, podamos llegar al reino prometido por Jesús, a la tierra prometida, a esa Canaán espiritual, a la salvación y finalmente a la vida eterna. En tiempos antiguos, cuando alguien deseaba declarar su voluntad, o dejar bienes, o definir leyes, o definir estatutos, los escribía, y a veces en pergaminos de origen animal, o en papiros de origen vegetal. Ese era lo que había para que escribieran ahí y dejaran, como repetimos, esa voluntad que él necesitaba. Entonces, enrollaba y entregaba lo que él declaraba. Entonces, quien desea gozar de esos beneficios que estaban escritos ahí, que le había dejado esa persona, debía desenrollar y poner en práctica lo que estaba escrito. Ese es el origen de la palabra desarrollar. Eso es lo que nos vamos a enfocar. Debemos desarrollar esa fe que tenemos para llegar a la salvación. Entonces nosotros nos desarrollaremos cuando desenrollemos lo que está escrito para nosotros. ¿Recuerdan a Jesús cuando él llegaba a las sinagogas en su tiempo? Y lo vemos ahí en Lucas 4:21. Dicen que él tomó el libro y desenrolló el libro, leyó y dijo: hoy se ha cumplido la escritura. Entonces nosotros tenemos que desarrollar carácter, tenemos que desarrollar habilidades, y especialmente tenemos que desarrollar esa fe que tenemos para llegar a la salvación. Entonces hay fe, esa fe tiene diferentes niveles, porque dice la palabra que cada uno recibió del Señor una medida de fe. ¿Cuál es tu medida de fe? La primera, el primer nivel que vamos a ver en esta noche acerca de esa fe es que debemos de nacer de nuevo por fe. Y vemos ahí en Romanos 10:9, Romanos 10, versículo 9 y 10, nos recuerda estas palabras y dice que si nosotros confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que el primer nivel de la fe es que tenemos que nacer de nuevo. Nuestro corazón, ¿sí?, debe creer para justicia y nuestra boca debemos confesar para salvación. Entonces, nacemos de nuevo cuando nosotros confesamos con nuestros labios y aseguramos con el corazón que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero nosotros con nuestra boca estamos confesando, con nuestros labios estamos diciendo y asegurando que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Entonces nosotros, cuando decimos estas palabras, ¿sí?, seremos salvos. Eso es lo que está diciendo. Este es el primer nivel, una fe para salvación. Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando usted o cuando yo o cuando usted, amigo que nos escucha, recibimos al Señor voluntariamente, estamos conscientes y reconocemos que hemos pecado. Entonces con nuestros labios nosotros confesamos y pedimos perdón a nuestro Señor. En ese momento nacemos de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos convertimos en nuevas criaturas y estamos listos para crecer en fe para salvación. Un día oí el testimonio de un hermano que decía, y lo decía con el corazón en la mano, decía, muchas veces en las predicaciones de la iglesia escuché y leí estos versículos, pero no hice caso. Pero llegó un día en que le recibí, acepté a Jesús, reconocí mis pecados, le pedí perdón, ¿sí? Y dije esa pequeña pero poderosa oración, lo que estamos leyendo. Entonces dice que él supo algo, él sintió algo que había sucedido dentro de él. Y dice que a la semana de leer las escrituras, él notó los cambios. Él confesaba que era muy mal hablado, que era muy grosero, que era muy vulgar con su forma de expresión. Y su vicio le hacía decir malas palabras. Era tal que constantemente debía pedir perdón y le pedía perdón por ser tan grosero, por expresar malas palabras. Le pedía perdón a su esposa, le pedía perdón a sus hijos y a su mamá. Dice que cuando estaban platicando, generalmente siempre se le salían las palabrotas, groserías que decía delante de ellos. Pero entonces él descubrió que es cierta la palabra cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que entonces decidió él que de sus labios solamente saldrían buenas palabras y que hablarían de la abundancia del nuevo corazón que él tenía, porque él había cambiado en su interior, él sentía que él era una nueva criatura en el Señor, y a partir de ahí, él se esforzó, sí, porque esto no es fácil, pero se esforzó. Entonces él creía, él creyó con fe, él quería ser salvo, él había confesado sus pecados al Señor y él se sintió ese perdón y él era nueva criatura. Y dice que a partir de ahí él vio ese cambio y empezó a esforzarse y ya no decía las groserías. Él estaba cambiado, él era una nueva criatura porque había nacido de nuevo. Efesios 2, 8, 9 nos dice y nos recuerda, porque por gracia dice sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe y la gracia, ¿qué es lo que hacen en nosotros? Nos hacen nacer de nuevo. Este es el primer paso, este es el primer nivel y tenemos que seguir adelante. Segunda Corintios 5:17 también afirma, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Les repito, estamos nosotros escuchando versículos que ya había usted leído, escuchado, pero ahora es el momento de ponerlo en práctica. No se trata solamente de escuchar, sino hay que ponerlo en práctica. Entonces, si creemos y tenemos fe, no lo olvides, hermano, amigo. Eres nueva criatura que ha nacido por fe. Entonces, cuando usted entrega su vida al Señor, nacemos del Espíritu que nos hizo partícipes de esa naturaleza divina. Entonces, no hay nada que la fe no pueda lograr, porque con esa fe es capaz de lograr que nazcamos de nuevo, que nazcas de nuevo. Y no hay nada más difícil que eso. Entonces la fe puede lograr un cambio en cada uno de nosotros. Entonces, con la fe puede lograr que nazca un nuevo Carlos, una nueva María, un nuevo Juan o Ricardo o Leticia o este amigo que nos estás escuchando, porque esa fe es capaz de hacer todo lo demás que sea necesario. Dentro de ti hay otra persona. Ahora tu espíritu se comunica con Dios. Ahora vas a amar más las escrituras. Vas a buscar una vida nueva de santidad. Literalmente lo que estamos diciendo es que hay un nuevo ser en tu interior y tú lo vas a ver, tú lo vas a reconocer, tú te vas a dar cuenta de ese cambio, porque en ti está la vida, esa nueva vida que te está señalando el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, no sé qué hacer porque con mi espíritu quiero servir a Dios y con mi carne al pecado. Cuando leemos esto decimos, bueno, ¿esto será bueno o será malo o todo lo contrario? Claro que esto es bueno. Con estas palabras el apóstol Pablo afirmaba que había un nuevo Pablo dentro de él, una simiente incorruptible, algo que había dejado ahí el Espíritu Santo y que crece cada día y que cada día buscas al Señor. Si fuiste capaz de creer que eres una nueva persona y viste en tu interior, ¿sí? Que eres una nueva persona, porque ahí está, lo sientes. Entonces, si esa fe te hizo nacer de nuevo, no hay enfermedad, no hay tristeza o pobreza que triunfe en tu vida, porque tú serás capaz de superarla. Tu fe es poderosa, te hace caminar cada día en una novedad de vida. Esa fe te da la capacidad de escuchar a Dios. Ahora tú vas a escuchar a Dios en las predicaciones, en la lectura diaria. Tú puedes superar cualquier dificultad porque tú vas a crecer, tú vas a triunfar. Lo más difícil en nuestra vida, ¿sí? Es cuando nacemos de nuevo. Lo más difícil es ver tu nombre escrito en el libro de la vida. Esto ya fue hecho. El Espíritu Santo ya hizo la obra en ti. Entonces, ya ahora en adelante debes superar tu mala economía, el problema que tienes actualmente o esa enfermedad. Esto sigue siendo difícil, sí, no será fácil, pero con esa fe que te ha sido dada, debes hacer crecer y desarrollar esa fe. Debes hacer crecer y desarrollarte para que puedas superar todas esas dificultades. Recuerda, a los cristianos se les llama creyentes porque son capaces de poner su fe ante cualquier dificultad. Vivir por fe. Habacuc 2:4 nos asegura y nos dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Tú crees en esto? ¿Crees que el justo por su fe vivirá? Y el que vive por fe no lo hace por orgullo, porque creer es demostrar humildad.
No es lo mismo, porque la misma palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, cuando usted lo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es lo mismo que decir, yo soy capaz de todo. Hay gente que lo dice así, o quizás usted lo decía así antes. Yo soy capaz de todo, yo puedo con todo, tengo la capacidad de poder enfrentarme a todo. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces cambia esa forma de pensar y ahora decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué diferente. Eso demuestra que eres de los justos, que en humildad, porque cuando decimos esta palabra, lo decimos con humildad, porque esa persona que lo dice así ha nacido por fe y ahora vive por esa misma fe. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos trasladados al reino de este mundo. Somos trasladados, perdón, del reino de este mundo al reino del Señor. Y ahora operamos, caminamos bajo sus estatutos, bajo sus leyes, bajo su palabra, bajo un orden que nos hace creer en un futuro de paz, de gozo, de estabilidad. Pasamos del reino de este mundo al reino del Señor. Gloria a Dios. También vemos ahí en Mateo 6:33 que nos dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán dadas. Quiere decir que primero tenemos que buscar el reino de Dios, la salvación, la vida eterna, ¿sí? La justicia de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Esto qué significa cuando leemos esto? Esto significa que el reino de Dios, trae cosas, pero trae cosas hermosas para quienes viven por fe, no para quienes solamente han nacido por fe y luego no lo practican, no lo hacen crecer, no desarrollan esa fe. Tenemos que buscar con fe primeramente el reino de Dios y su justicia. Y con esa misma fe sabemos que todas las demás cosas van a ser añadidas. Romanos 6:4 también nos confirma, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tu vida de desconfianza quizás actualmente la vivas así, con desconfianza, con temor. Pero recuerda que esa desconfianza y ese temor ya fueron sepultados. Ahora eres una nueva criatura. Debes vivir conforme a esa fe que fue capaz de hacerte renacer, que fue capaz de que nacieras de nuevo, esa fe que fue capaz de que tú reconocieras que cometías pecados, que estabas faltando a Dios y que con esa fe, con esa fuerza que te dio, tú pediste perdón y tú supiste que el Señor te perdonó. Entonces debes vivir conforme a esa fe. Dice que Mateo 6 del 25 al 30 nos habla de una vida de fe. Y dice la palabra de Dios así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Quien ha nacido por fe no se afana porque entiende que la vida es más que comida y vestido. La palabra de Dios
es clara si la entendemos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros somos valiosos, más que los lirios y las aves. Por tanto, no debemos afanarnos. ¿Qué estoy diciendo? Esto no significa que nos quedaremos de brazos cruzados o esperando que nuestra ropa dure 40 años o que llueva comida del cielo. No, nuestra fe está puesta en la providencia del Señor. Estará por sobre el afán del trabajo. El que trabaja poniendo su fe en Dios recibirá bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, busca siempre esforzarte y dar lo mejor, porque de esa forma demuestras tu fe y vives conforme a ella. Debes aplicar tu fe en las cosas pequeñas, pero también debemos aplicar esa fe en las cosas grandes, en las sencillas de cómo vestir y en las complicadas, cómo ver una nación entregada a los pies de Cristo, porque tenemos que orar por nuestro México, por el mundo entero. Eso es difícil, pero no imposible. A veces la crisis económica domina nuestro espíritu y no permite que nuestra capacidad vea hacia adelante. A veces cuando pensamos en pobrezas, tenemos dudas del Señor. No debemos tenerlas. El Señor desea bendecirte. ¿Qué no ves que ni siquiera los perros callejeros o los pájaros que están en el campo se mueren de hambre? Mucho menos tú que eres bendito de Dios. Estas predicaciones o este mensaje no vamos a ministrar a los perros o a los pájaros que están o que estén afligidos por el futuro. Ellos no se afanan por el futuro. Entonces nosotros tenemos que ministrar a los cristianos, a los creyentes que dicen vivir por fe. Recordarles que su poder es tan palpable. Allí está el poder de Dios. Yo les aseguro que quizás cuando usted no ha tenido dinero, hay algunos hermanos que lo han invitado a comer o algún familiar. O cuando usted no tenía comida, usted recibió de alguien. Justo exactamente cuando usted estaba limitado o cuando necesitaba dinero, llegó el milagro. Alguien lo invitó a comer, alguien le dio algún dinero. No podía usted pagar una deuda porque le iba mal, pero ahí estaba la bendición de Dios. Porque dice su palabra y Dios lo está diciendo y te está diciendo a ti, amigo, hermano, que nos estás escuchando, eres importante para Dios. No temas, vive confiado, trabaja, sí, esfuérzate, también trabaja y esfuérzate con tu fe. Lucha por obtener siempre lo mejor. No te conformes, esfuérzate, porque allí está Dios contigo. Caminar por fe. Según a los Corintios 5:7 afirma, porque por fe andamos, no por vista. Llegamos a un tercer nivel de fe para llegar a la salvación y ese tercer nivel nos dice que debemos caminar por fe y no por vista. Nosotros debemos ser como los invidentes. Ya ve que los invidentes, no sé si usted los ha visto, caminan con un bastón, no ven por dónde van. Y de repente alguien los toma del brazo y los guía. Ellos deben estar atentos con todos sus sentidos. Ellos deben escuchar instrucciones, escuchar sonidos para poder llegar a su destino y realizar lo que desean. ¿Difícil? Muy difícil. Imagínese usted lo ha hecho. ¿Por qué no se sale un día a la calle y váyase a su trabajo con los ojos cerrados? Tome un bastón y verá qué difícil es, porque no vemos el rumbo. Así somos nosotros. Debemos escuchar al Señor. El Señor nos guía. Él nos lleva a nuestro destino. No debemos temer, porque el Espíritu Santo es el que nos orienta por fe cada día. Los pilotos, los que vuelan en los aviones, lo mismo hacen. Ellos vuelan por instrumentos, conducen ese avión tan pesado, escuchando indicaciones y revisando instrumentos. Tú escuchas
la voz de Dios? Cuando tomamos un periódico o vemos las noticias en la televisión o en internet, a veces nos deprimimos. Yo no sé si le ha pasado que de repente dice, mejor apágale porque ya no quiero estar escuchando, todo son malas noticias. Y a veces nos deprimimos por lo que leemos o por lo que escuchamos. Casi todo es malo. Entonces, nos deprimimos, pero eso quiere decir que no estás caminando por fe, estás caminando por tus sentidos humanos y todo esto hace que nos debilitamos. Debemos tener nuestros oídos espirituales atentos para escuchar la voz de Dios. Él quiere orientarnos en nuestra vida. Él cada día en una predicación o cuando usted lee la palabra de Dios, ahí están las instrucciones para alcanzar sus promesas. Recuerde que Dios fue quien le dijo a Abraham que se levantara y caminara para salir de la tierra de los caldeos. Estoy seguro, no lo dice la Biblia, yo lo estoy diciendo, que seguramente Sara, la esposa de Abraham, le preguntó, bueno, ¿hacia dónde vamos? Pero él le dijo, no sé, yo solamente escucho al Señor y obedezco. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés también se dejó guiar por la voz de Dios. Cuando llegó ante el Mar Rojo, no se dejó dominar por lo que veía. Enfrente el mar y atrás los soldados. Pero él obedeció las órdenes y salió adelante. En la vida que caminamos no se trata de tener siempre las soluciones. Quizás usted diga, bueno, yo debo de tener las soluciones a la mano. No, la vida se trata de buscar a Dios en cada momento. Esa persecución que vivió Moisés por los egipcios ante el Mar Rojo, muchas veces son esa forma de presionarnos para que creamos en Dios, para que le preguntemos a Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi problema, con mi necesidad, con esta lucha que tengo? Y entonces prepararte para escuchar a Dios y obedecerlo. Y entonces aprender a caminar por fe. Nosotros nacemos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe. Cuando lo hacemos, sabemos que lo que viene en el futuro, quizás hemos escuchado que no es nada bueno, pero debemos tener por fe la certeza de que nos irá bien y que vamos a enfrentar estas situaciones y que debemos tener esperanza porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Van a venir cosas difíciles, pero también el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. No debemos creer en el sistema de este mundo, de las cosas que nos dicen o los consejos que nos dan. El mejor consejo, escúchalo, está en Dios. Pablo, el apóstol Pablo, decía que no comería el que no trabajara. Pero Jesús dijo que somos más que los lirios del campo que no trabajan y se visten bien. Dos mensajes. Pero estos dos mensajes no se contradicen. Por el contrario, se complementan. Porque la enseñanza es no poner nuestra fe en el trabajo, sino debemos poner nuestra fe en el Señor. Y Él lo hará para dar fruto. No importa qué trabajo tengas, el Señor siempre te va a bendecir. No importa cuánto ganes, el Señor va a bendecir ese dinero que ganas. ¿Fácil? No, no es fácil, pero tenemos que tener fe y te vas a dar cuenta que lo que ganas va a ser bendecido por Dios, porque tu esperanza, nuestra esperanza, no depende de nuestro trabajo, no depende de del salario que recibes. Tu esperanza, ¿sí?, radica en que tú dependes en la palabra de Dios. Debemos imitar a Abraham, debemos imitar a Moisés. Ellos caminaban por fe, ellos emprendían la marcha
confiado siempre en la palabra de Dios, en la guía de Dios, en el amor de Dios. Luchar por fe. Primera Timoteo 6, 11, 12 nos dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta palabra le habla a alguien, a usted, a mí, que ya nacimos de nuevo, que vivimos y caminamos por fe. Es decir, que hemos sido formados como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como niños de Dios, como jóvenes de Dios, como ancianos de Dios. Aquí nos está hablando de una batalla. Este es el cuarto nivel, la batalla de la fe. Y vemos otra vez el ejemplo con Abraham. Él caminó por fe. Vemos a Josué también, que él se enfrentó en una batalla ante Jericó. Y si escucha usted, bueno, más bien usted ya se sabe el relato de Josué con Jericó, dando vueltas todos los días ahí alrededor de las murallas de Jericó, que los de Jericó pensaban que esta gente estaba loca, estar dando vueltas y que sonara una trompeta. Pero Josué escuchaba la voz de Dios y al final le dio la victoria. Elías ante los profetas de Baal y David ante los gigantes son ejemplos que tenemos que seguir, son ejemplos de pelear por fe. En este nivel debemos vivir por fe. No peleas contra demonios. Muchas veces peleamos contra nuestra desconfianza, con nuestra falta de fe, con nuestra incertidumbre. No es Satanás ni las tinieblas, no le eches la culpa a Satanás y a las tinieblas quienes te atacan. Más bien es tu debilidad ante las dificultades. No quieres enfrentar las batallas porque no tienes fe. La batalla de la fe tiene que ver con enemigos que visitan tu casa, que quieren quitarte a tus hijos, que quieren robarte tu bendición, que quieren probar tu fortaleza, porque esa fortaleza está en Cristo Jesús y nosotros, tú y yo, ya caminamos por fe. Y esas batallas frente a esos enemigos poderosos nos hacen más que vencedores. Cuando caminamos y vivimos por fe, no es pelear, porque muchas veces luchamos seguro de la victoria porque tú y él son mayoría. No debemos tener temor. Cristo Jesús está a nuestro lado. Él nos hace vivir confiado todos los días de tu vida. Cada que amanece, tú sabes que tienes la confianza y la fe en Cristo Jesús. Pablo también decía ahí en 2 Timoteo 4, 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo luchó. ¿Recuerdan ustedes a Pablo? Ese hombre fuerte, poderoso, que iba a las iglesias, a las sinagogas y buscaba a cristianos, y buscaba por las casas y por donde quiera. Su objetivo era encarcelar a los cristianos, matar a los cristianos, eliminar, ¿sí?, a esos seguidores de Cristo. Tenía todo ese esfuerzo que ponía para buscarlos. Y tenía el permiso de los sacerdotes para ir y apresar a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Y no tenía temor a Dios. Y lo hacía con saña.
y los golpeaban y los encarcelaban. Le tenían miedo a Saulo. Y después Jesús lo cambió, Jesús lo transformó, Jesús se acercó a él. Y vemos todo ese cambio. Pablo nació de nuevo. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero cuando Jesús se puso enfrente de él, cuando Jesús habló con él, él cambió. Él vio en su interior todo ese coraje y ese odio contra los cristianos, cambió totalmente porque nació de nuevo. Era una nueva criatura. Él luchó para seguir adelante. Él vio en su interior ese cambio. Jesucristo lo cambió y ahora vivía por fe. Antes vivía por odio hacia los cristianos y cambió totalmente, y ahora él quería llevar ese mensaje de salvación a donde fuera. No le importaba todo lo que tenía que hacer, caminar, sacrificar. Él se esforzaba por servir al Señor. Y lo dice aquí la palabra, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él veía que ya iba a morir, pero él dio ese mensaje, que él había peleado la buena batalla. ¿Cuántas veces nosotros hemos peleado la buena batalla? ¿Usted pelea la buena batalla? ¿Usted sigue caminando en esa carrera? ¿Usted sigue guardando esa fe? Pablo reconocía que ya había peleado la batalla y acabado su carrera con fe. Él vivía por fe y sabía que pronto se iba a ir a los brazos del Señor. Y no tenía temor, porque él tenía su esperanza puesta en Jesucristo. Él confiaba en Jesús. Él vio los milagros que hizo con él. Porque además él escuchaba la voz de Dios y él obedecía. Él vivía por fe. Sus batallas siempre salió adelante y siempre fue triunfador porque sabía que Jesús estaba con él en cada batalla. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que pelear la buena batalla. Sabemos que no es fácil, pero con esa fe nosotros debemos seguir luchando, debemos seguir orando por nuestra familia. Por la fe debes decirles a tus hijos que sigan adelante. Por la fe debes orar por ellos, llevarles el mensaje de salvación. A tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a cada familiar, a tus vecinos. Cada día es librar una nueva batalla. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé temor, que no tengamos miedo, porque sabemos que el Señor está con nosotros y tenemos que seguir adelante en cada batalla, porque sabemos que Él nos va a dar la victoria. La palabra nos dice que si nosotros estamos con Él, los justos van a caminar con el Señor. Debemos aprender a vivir con fe, caminar y pelear por fe. Hay promesas que ahí están y quizás no las hemos leído. Ahí están en la palabra, búscalas. Hay promesas que tus ojos no verán. Hay promesas que están ahí en la palabra, búscalas. Esas promesas son para ti, para tu familia, para que vivan con seguridad en el futuro. El Señor nos va a hablar, el Espíritu Santo nos va a ayudar a creer y esperar más allá. Porque Él desea bendecirnos, pero no bendecirte a ti, sí, pero bendecirte por generaciones y generaciones. Debemos darle gracias a Dios y aprender a desarrollar esa fe. Debemos vivir confiados, porque nuestro futuro es Dios. Y sabemos que si nuestro futuro es Dios, debemos estar confiados y debemos saber que será bueno. Y también para nuestros descendientes, para la familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, sabiendo que ese futuro va a ser cada día mejor. ¿Difícil? Sí, claro que es difícil, pero el Señor está contigo. El Señor ya te bendijo. El Señor bendice a tu familia. Esos mandamientos debemos escucharlos y ponerlos en práctica. Con esa fe debes llevarles el mensaje de salvación a tus hijos, que caminen, que peleen, que cada batalla es con fe, esperando el triunfo en el Señor Jesucristo. No estás solo, el Señor está
con nosotros. Él sabe nuestro futuro y nuestro futuro tú también lo conoces. Si has peleado la buena batalla, si has acabado la carrera, si has guardado la fe, el Señor te está esperando. Confiemos en el Señor. Caminemos por fe. Ese es el mensaje. Y si usted ha visto cada versículo que hemos leído, siempre nos enfoca a que tenemos que tener fe para llegar a la salvación. ¿Tienes fe? ¿Confías en tu salvación? ¿Sabes que el Señor ya te perdonó? ¿Sabes que eres nueva criatura? Búscale, pero con fe. Ahí está el Señor. El Señor siempre nos dice, como lo que leímos ahí en primera de Timoteo, somos hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes de Dios, ancianos, niños de Dios. Y nos incita, nos invita a que busquemos la justicia, a que busquemos la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, tantas cosas que necesitamos para enfrentar los problemas de cada día. Y necesitamos esto, seguir, aplicar, tener confianza en la justicia de Dios, en la piedad, en la fe, en el amor, en la paciencia y la mansedumbre. ¿Lo tenemos? Si seguimos estos consejos, vamos a echar mano de la vida eterna, porque cada uno de nosotros fuimos llamados para ser salvos. Luchemos con fe. Ese es el mensaje para esta noche. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Espíritu Santo. Él es el que está ahí llevando el mensaje, dejándolo en tu corazón, en tu mente, para que lo pongamos en práctica. Batallas va a haber muchas. Triunfos va a haber más. Si estamos confiando y ponemos nuestra fe en el Señor. Recuerda el título de esta noche, recuerda estas palabras, recuerda los versículos que hemos leído. Fe para llegar a la salvación. ¿Estás luchando para llegar a la salvación? Recuerda, tenemos que llegar al Canaán espiritual, a la salvación, al reino prometido por Jesús y finalmente a la vida eterna. Echa mano de esa fe y pelea la buena batalla. Desarrolla tu fe para buscar y llegar a la salvación. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Lléname de fe porque yo quiero llegar contigo a ese reino prometido. Padre bendito, hemos escuchado tu palabra. Tu palabra nos enseña que debemos tener fe para llegar a esa salvación. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que ya no durmamos y que busquemos en ayuno, en oración, buscando tu palabra, escuchando tu voz para seguir adelante. Cada día tenemos que esforzarnos. Cada día es una nueva batalla, pero sabemos que cada día también es un nuevo triunfo en ti y lo vemos cada día. Lucha por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tus amigos, compañeros de trabajo. Tenemos que esforzarnos y seguir adelante. Ahí están, también necesitan de nuestras oraciones. La batalla ahí está cada día, pero también tenemos el triunfo, la victoria en Cristo Jesús. Ayúdanos, que podamos esforzarnos, que no tengamos miedo, que enfrentemos la situación, pero con fe, sabiendo que tú vas a contestar y sea cual sea la respuesta, enfrentarla, confiando en ti, sabiendo que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. A veces no entendemos la respuesta, a veces no entendemos el mensaje, pero con fe tenemos que aceptarlo, seguirlo y luchar. Gracias por mi hermano que está allá detrás de esta pantalla, por el amigo que está escuchando la palabra, por cada uno de los que están en sus hogares, en sus casas, escuchando esta palabra, porque esto es palabra de Dios.
Gracias por ellos. Gracias porque se están esforzando. Y que esta palabra de Dios la retengan y que seas ese estandarte para seguir adelante, para luchar por su familia y llegar a la salvación. Gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Ayúdanos a seguir adelante. Yo te pido por cada uno de ellos para que sean triunfadores. Ayúdales, sé con ellos, Padre. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, rogando, pidiendo con fe para que todos seamos salvos. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga.